Diabetes mellitus. El combustible con el que funciona el cuerpo humano lo obtenemos de los alimentos que se convierten en glucosa y grasas que se transportan en la sangre a las células del organismo. La insulina es una sustancia producida por el páncreas que ayuda a que esta energía ingrese a las células y sea consumida adecuadamente. La diabetes es una enfermedad donde la cantidad de glucosa o azúcar presente en la sangre se descontrola, es excesiva y no puede ser utilizada por las células debido a una deficiencia en la producción o efecto de la insulina. Cuando esto sucede, da origen a intoxicación de glucosa en la sangre, con daño en todos los sistemas y envejecimiento acelerado, que causa obstrucción de los vasos sanguíneos, con ataques al corazón, derrames cerebrales y pérdida de la visión. La diabetes también origina daño renal, al sistema nervioso y principalmente a los nervios de las extremidades, donde altera la sensibilidad, produciendo heridas en los pies que pueden llevar a su amputación. Enfermedad tiroidea. La tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello y que es necesaria para la vida, pues al producir una sustancia llamada hormona tiroidea, estimula el funcionamiento y la energía que el cuerpo consume. Los niveles excesivamente elevados de hormona tiroidea producen una enfermedad conocida como hipertiroidismo, en la cual el cuerpo funciona a un ritmo más acelerado, originando palpitaciones, taquicardia, calor, fogajes, sudoración excesiva, agitación, ansiedad, irritabilidad, pérdida de peso excesiva a pesar de un apetito feroz, fatiga, debilidad muscular, dificultad para respirar, temblor incontrolable, alteraciones digestivas como náuseas, vómito y diarrea, y en algunos casos ojos agrandados y enrojecidos. Cuando la hormona tiroidea está disminuida, se produce hipotiroidismo. El cuerpo funciona a un ritmo lento, hay cansancio, sueño intenso, dolor de cabeza, hipersensibilidad al frío, depresión, palidez, voz ronca y gruesa, cabello delgado que se cae con facilidad, piel seca, escamosa y fría, falta de apetito, aumento de peso y estreñimiento. Dislipidemias. Las grasas, sustancias esenciales para la vida, se almacenan en depósitos debajo de la piel y en órganos internos como el hígado y las vísceras. Sirven como fuente de energía, hacen parte de las membranas celulares y de las hormonas encargadas de la reproducción. Ayudan en la producción de vitaminas y alimentan el corazón. Las grasas viajan en la sangre en forma de pequeñas partículas llamadas lipoproteínas, las cuales entregan el colesterol y los triglicéridos a las células que las utilizan. La dislipidemia es la alteración en los niveles de grasas, colesterol y triglicéridos presentes en la sangre. Cuando las grasas se encuentran en exceso en la sangre, se produce acumulación en distintos órganos y sistemas, principalmente a nivel circulatorio, donde originan aterosclerosis o endurecimiento y obstrucción de los vasos sanguíneos con formación de placas llenas de grasas. Este taponamiento lleva a ataques en el corazón, derrames cerebrales, gangrenas en las piernas y muerte de los tejidos. Síndrome metabólico. El término metabolismo se refiere a la forma como se utiliza la energía en el organismo. La energía proviene de los alimentos que consumimos y a nivel sanguíneo se distribuye principalmente en forma de glucosa o azúcar y lípidos o grasas. El síndrome metabólico es una enfermedad que altera la utilización de esta energía, de tal manera que la persona gana peso, acumula grasa en la zona central del cuerpo, acumula azúcar y grasas en la sangre y tiene presión sanguínea elevada. Todas estas alteraciones presentes en una misma persona llevan a un riesgo elevado para desarrollar diabetes, enfermedad del corazón, ataques cardíacos, derrames cerebrales y por tanto muerte prematura. El síndrome metabólico es un asesino silencioso porque en principio no produce molestias hasta que súbitamente desemboca en un ataque cardíaco o en un derrame cerebral. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Normalmente los alimentos ingeridos por la boca viajan a través de un tubo llamado esófago hasta el estómago, donde empiezan su proceso de digestión para ser absorbidos y aprovechados por el organismo. En el estómago hay jugos ácidos digestivos que ayudan a la asimilación de la comida. Estos jugos son corrosivos, pero no dañan el estómago por una barrera de protección natural. Sin embargo, cuando este ácido se devuelve hacia la boca, puede causar síntomas como agrieras y la enfermedad conocida como reflujo gastroesofágico. Cuando el reflujo llega hasta la boca, se tiene una sensación de contenido amargo que produce mal aliento. Cuando llega a la parte media del esófago, se produce una sensación de ardor o dolor en el pecho cerca al corazón. Y si solo hay reflujo hasta la porción inferior del esófago, se produce lo que se conoce como ardor en la boca del estómago. Otros síntomas del reflujo pueden ser náuseas, tos, dolor de garganta, saciedad rápida y distensión abdominal.
Enfermedad acidopéptica. Los alimentos que se consumen en cada ingesta son digeridos en el sistema digestivo. Este proceso empieza en la boca y continúa en el estómago. El estómago es una bolsa donde se acumulan los alimentos ingeridos para mezclarlos durante un tiempo con los jugos ácidos producidos en él. El ácido del estómago es corrosivo, pero normalmente no produce daño a las paredes por los mecanismos de defensa natural. Sin embargo, en condiciones de intenso estrés, malos hábitos alimenticios, ayuno o alcoholismo, se produce daño de las paredes del estómago causado por los jugos ácidos. Este daño produce sensación de ardor, quemazón y dolor en la parte alta del estómago, náuseas, vómitos y eructos. Estas molestias se conocen con el nombre de dispepsia y se producen en presencia de gastritis, úlcera estomacal o duodenal. La gastritis es la inflamación superficial de la pared del estómago. La úlcera es una lesión o herida más profunda que en casos graves puede producir sangrado o perforar completamente la pared estomacal o intestinal y llevar a cirugía. Estreñimiento. Normalmente, todos los alimentos que consumimos son digeridos a lo largo del sistema digestivo hasta el colon, quedando como residuo del proceso los desechos o basura, excretados en forma de heces. El movimiento intestinal permite el avance de la materia fecal a lo largo del intestino grueso hasta el recto. Cuando la materia fecal llega al recto, produce un estímulo nervioso que indica la sensación y el deseo para la defecación, siendo este el momento indicado para evacuar el intestino. Este momento varía entre las diferentes personas, siendo normal desde 3 veces al día hasta algunas veces a la semana. Esto depende del ritmo usual de cada persona. El estreñimiento o constipación es un síntoma que se presenta cuando hay dificultad para la evacuación normal de las heces. Cuando las personas sufren de estreñimiento, es usual que las heces sean pequeñas, duras y difíciles de evacuar. Hay demora en el proceso de evacuación, dolor, incomodidad y sensación de evacuación incompleta. Síndrome de intestino irritable. El intestino es un largo conducto que hace parte del sistema digestivo y es donde se produce la absorción de los nutrientes presentes en los alimentos y la producción de las heces como sustancias de desecho del organismo. El funcionamiento normal del intestino depende de su movimiento continuo. La alteración en el movimiento y en la sensibilidad normal del intestino causa una enfermedad conocida como síndrome de intestino irritable. Este padecimiento origina indigestión frecuente, cólicos, distensión abdominal, presencia abundante de gases y molestia para la evacuación, donde pueden presentarse días con estreñimiento o con diarrea. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres adultas y se asocia a los altos niveles de estrés, sedentarismo y a una alimentación inadecuada. Los síntomas son favorecidos por comilonas abundantes, condimentos y ciertos tipos de granos y lácteos. Por eso el principal tratamiento es la alimentación balanceada y adecuada. Enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria es una condición que se presenta en las mujeres cuando se inflaman sus órganos genitales, constituidos por la vagina, el útero o matriz, las trompas de falopio y los ovarios. La inflamación de estos tejidos se produce por infecciones de microorganismos que ingresan por la vagina y ascienden al útero pasando por el cérvix o cuello de la matriz. La infección se puede extender a todo el abdomen, causando una enfermedad grave que requiere cirugía e incluso puede llevar a la muerte. Una mujer está más expuesta a una EPI después de un aborto, un parto normal, con el uso de dispositivo intrauterino y después de una cirugía de pelvis. Sin embargo, es más común en mujeres jóvenes que tienen una vida sexual activa y se infectan con gonorrea o clamidia. La EPI produce síntomas molestos como dolor pélvico, alteraciones menstruales, dolor durante las relaciones sexuales, flujos vaginales anormales y de mal olor, dolor al orinar, malestar general, fiebre, náuseas y vómito. Dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico hace referencia a una molestia dolorosa en la parte baja del abdomen, por debajo del ombligo y por encima de la cadera, y que presenta una duración superior a los 6 meses y cuyas causas son múltiples. En la pelvis se encuentran los órganos genitales internos, vagina, útero, trompas de falopio y ovarios, parte del intestino y la vejiga. Por eso, cualquier inflamación de uno de estos órganos puede originar dolor. Las causas más comunes son endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, miomas uterinos, síndrome de intestino irritable, uretritis o cistitis y abuso sexual. La endometriosis es un problema del tejido de revestimiento del útero llamado endometrio, el cual se localiza anormalmente fuera de él y causa dolor e inflamación durante el periodo menstrual.
La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección que produce inflamación e hinchazón en los órganos genitales. Los miomas son tumores o crecimientos benignos pero anormales de la pared del útero que causan dolor y sangrados abundantes. Quistes de mama. Las mamas o los senos hacen parte de las características sexuales secundarias femeninas y ofrecen la posibilidad de la lactancia materna. Las mamas son glándulas compuestas por un sinnúmero de bolsitas productoras y conductos transportadores de leche. Los crecimientos no cancerígenos de la mama se forman dentro de estos conductos. Algunas veces contienen líquido y se llaman quistes, otras veces están formados por tejido sólido y se llaman fibromas. Aunque la causa de los quistes y fibromas es desconocida, se sabe que su crecimiento es estimulado por las hormonas femeninas producidas por los ovarios, y por esto es común que se presenten cambios de tamaño durante el ciclo menstrual. En muchas ocasiones no producen síntomas, pero se sienten al tocar la mama. En otros casos producen dolor, hipersensibilidad o crecimiento excesivo del quiste. Lo más importante para el diagnóstico y tratamiento de estos quistes es la evaluación por parte del médico para determinar los exámenes a seguir. Hipertensión en el embarazo. La hipertensión es una enfermedad del sistema circulatorio del cuerpo humano, el cual está formado por vasos sanguíneos que transportan la sangre, el oxígeno y los nutrientes desde el corazón a todos los órganos del cuerpo y al bebé en crecimiento. La palabra hipertensión significa presión arterial elevada, lo que se traduce en que la sangre circula con mayor presión de la normal, y cuando esto sucede, la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos hace que se produzcan daños irreparables, principalmente en el corazón, los riñones, los ojos, el cerebro y, en el caso de una mujer embarazada, en el bebé. La preeclampsia es la hipertensión grave de la embarazada, donde la mujer presenta acumulación de líquidos y cambios en la orina. En casos graves produce convulsiones, muerte materna y del bebé. En su fase inicial no produce síntomas, pero cuando se manifiesta, lo hace por acumulación rápida de líquidos, cambios en la orina, dolor de cabeza, visión borrosa, mareo, malestar general, sensación de falta de aire, dolor abdominal principalmente en la boca del estómago, náuseas y vómitos. ¿Qué es el VIH-Sida? VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Este virus es un microorganismo causante de una enfermedad llamada SIDA, que a su vez significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es un virus que ingresa a la sangre, viaja por el organismo, atacando y matando todas las células de defensa, las cuales se encuentran principalmente en la sangre, la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. Al debilitarse el sistema de defensa del cuerpo, este queda desprotegido y no es capaz de combatir otras infecciones y tumores. Estas infecciones se denominan oportunistas porque aprovechan la debilidad en las defensas del cuerpo para ingresar y atacar. Los síntomas del SIDA dependen de la infección oportunista que esté presente. Entre los más frecuentes están fiebre persistente, pérdida del apetito y de peso, náuseas y vómito, cansancio, ganglios linfáticos hinchados en distintas partes del cuerpo, dolor de garganta, salpullidos e infecciones en la piel, dolor en los huesos y músculos y dolor de cabeza. Medicamentos antirretrovirales. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, microorganismo que ingresa al cuerpo humano y ataca las células de defensa localizadas en la sangre, el vaso y los ganglios linfáticos principalmente. Una vez el virus ataca las células, logra reproducirse por millones y millones. Cada uno de estos nuevos virus ataca a otra célula hasta que acaba con todas. Los medicamentos antirretrovirales son aquellas sustancias que paran o previenen la reproducción de estos virus. Estos medicamentos son sustancias químicas que se ingieren por la boca y se absorben en el sistema digestivo, desde donde ingresan a la sangre y se distribuyen por todo el cuerpo, atacando los virus existentes y evitando que se reproduzcan y ataquen más células. La forma de constatar que el medicamento está funcionando es mediante un examen de sangre, donde se hace un conteo del número de virus existentes. A menor número de virus, mayor fortaleza del sistema de defensa de su organismo y menor probabilidad de enfermarse de otra infección. Signos de alarma en pacientes con VIH. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, es un microorganismo que ingresa al cuerpo por la sangre, se distribuye a todo el cuerpo y ataca y elimina las células de defensa del organismo. Cuando esto ocurre, el cuerpo queda debilitado e incapacitado para combatir otras infecciones y cualquier tipo de cáncer. En este momento, atacan las llamadas infecciones oportunistas que pueden causar fiebre, diarrea, llagas o manchas blancas en la boca, las cuales pueden ser indicio de una infección por hongos. Granos o salpullidos en la piel, que aparecen con infecciones por virus y bacterias, causando por ejemplo herpes o vaginitis, tos, dificultad para respirar y sensación de dolor en el pecho,
pueden ser indicios de una neumonía o tuberculosis. Otros síntomas pueden ser dolor de cabeza intenso, cambios en el comportamiento, alteraciones del estado de conciencia como sueño intenso, convulsiones, dificultad para caminar o síntomas como los de un derrame cerebral son el indicio de una meningitis o infección cerebral por cualquier microorganismo. Hepatitis B y C. El hígado es un órgano de gran tamaño situado en la parte derecha de su cuerpo debajo de las costillas. Este se encarga de las funciones metabólicas del organismo, o sea que funciona como el centro de operaciones químicas o cocina del cuerpo. Secreta sustancias diversas como la bilis, que ayuda en la digestión de las grasas, degrada los tóxicos que ingerimos como el alcohol y los medicamentos, y almacena energía en forma de grasas y azúcar. La hepatitis es la inflamación del hígado, la cual puede tener muchas causas. Las más comunes son a causa de virus, y las más graves son las originadas por los virus B, C y D, pues estas no son curables y pueden llevar a la muerte. Se transmiten solo por contacto sexual, por transfusión sanguínea o por el uso de jeringas contaminadas. Los virus ingresan al cuerpo, viajan por la sangre, llegan al hígado y atacan las células, produciendo síntomas como fiebre, dolor sobre el hígado, debilidad, malestar general, náuseas, coloración amarillenta de la piel, heces blancas y orina oscura. Neumonía. Los pulmones normales son órganos esponjosos que están formados por millones y millones de pequeños sacos llamados alvéolos, que son como pequeñas bombitas que se inflan cada vez que inhalamos aire y se desinflan cuando lo expulsamos. La neumonía es la infección de los pulmones causada por virus, bacterias, hongos o parásitos causantes de disfunción de los alvéolos con la consiguiente dificultad para la entrada de aire y la respiración normal. Estos microorganismos ingresan por la boca, la nariz o la sangre y llegan hasta los pulmones, donde causan inflamación, hinchazón, acumulación de líquidos, moco y pus. La neumonía es una enfermedad que usualmente inicia de manera rápida, con fiebre, escalofríos, dolor en el pecho o al respirar, sensación de ahogamiento, respiración ruidosa, tos seca o con producción de esputo, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, pulso rápido y malestar general. EPOC. El aire normalmente entra por la nariz, baja por la garganta hacia la tráquea e ingresa a los pulmones inflando un sinnúmero de bolsas pequeñas llamadas alvéolos. Estas bolsas son elásticas y se inflan y desinflan con cada inspiración y expiración. EPOC es una sigla que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su nombre lo indica, es una enfermedad del sistema respiratorio que se desarrolla como consecuencia de un daño de muchos años sobre los pulmones, principalmente causado por el cigarrillo. Esta se manifiesta cuando el tejido pulmonar se daña. Hay dos formas principales de que esto ocurra. En el primer caso, se pierden muchos alvéolos. Los que restan se vuelven rígidos y la persona inspira aire normalmente, pero después le cuesta trabajo expirar. El aire contaminado se acumula en los pulmones y a esto se le conoce como enfisema. En el segundo caso, el daño al tejido produce mayor inflamación con producción continua de moco. A la persona se le dificulta respirar por esta acumulación de secreciones y tose frecuentemente para tratar de limpiar sus pulmones. Asma. El aire normalmente entra por la nariz, pasa por los senos paranasales, la garganta y sigue bajando por la tráquea hasta los bronquios y bronquiolos, donde finalmente llega a cada una de las pequeñas bolsitas que lo reciben, llamadas alvéolos. Estas pequeñas bolsitas están conectadas con la circulación y son las que permiten el intercambio entre el aire puro con oxígeno que ingresa y el aire con dióxido de carbono que se expulsa. El asma es una enfermedad alérgica del sistema respiratorio, donde por una reacción exagerada a diversos estímulos del medio ambiente se produce el cierre de estas vías respiratorias, con la consecuente sensación de ahogamiento, incapacidad para inspirar y expirar normalmente y silbidos en el pecho. Durante un ataque de asma, los pequeños conductos respiratorios se hinchan, se inflaman, se contraen y además se llenan de moco, por lo cual es difícil el paso del aire. Después del ataque de asma, las vías respiratorias vuelven a la normalidad. Tos. La tos es un reflejo normal del sistema respiratorio, producida por la salida forzada de aire desde los pulmones y como respuesta a un estímulo que irrita la mucosa respiratoria. Este reflejo permite expulsar súbitamente y con fuerza cualquier cuerpo extraño que se encuentre entre la nariz y los pulmones, con lo cual se evita el ahogamiento. La tos también puede ser reflejo de un problema médico. Esto sucede cuando es persistente y se acompaña de otras molestias como dolor o dificultad para respirar. La tos puede ser seca o húmeda. Esta última se produce cuando hay producción de moco.
Este tipo de tos es importante para mantener limpias las vías respiratorias durante una gripa o una neumonía, pues al expulsar las flemas se permite una mejor entrada de aire. Quimioterapia. El cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en cualquier parte del cuerpo que viajan por el organismo y producen siembras en diversos lugares. Se pueden multiplicar rápidamente y sin control, formando tumores gigantes en pocos meses. Una de las opciones de tratamiento para el cáncer se conoce como quimioterapia. En ella se usan medicamentos que matan las células cancerosas, deteniendo su crecimiento y expansión por el organismo. Estos medicamentos pueden ser usados como único tratamiento o antes y después de una cirugía para ayudar en la curación. El tratamiento por vía venosa se aplica en el brazo o en el cuello por medio de un pequeño tubo que se conecta con una bolsa que contiene el medicamento, el cual fluye hacia la vena, llega a la sangre y recorre el organismo en busca de las células cancerosas. La quimioterapia puede causar efectos secundarios como caída del cabello, náuseas y vómitos, pérdida del apetito y cansancio extremo. Radioterapia. El cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en cualquier parte del cuerpo que viajan por el organismo y producen siembras en diversos lugares. Se pueden multiplicar rápidamente y sin control, formando tumores gigantes en pocos meses. La radioterapia es una de las formas de tratamiento del cáncer. Consiste en enviar rayos X, invisibles a nuestros ojos, a través del lugar donde se encuentra el cáncer. Esta radiación mata las células cancerosas, evitando el crecimiento de los tumores. La radioterapia puede usarse como único tratamiento o en combinación con la cirugía y quimioterapia para lograr una mejor curación. Para aplicar la radiación, se marca en el cuerpo el lugar donde deben dirigirse los rayos. En cada cita, se coloca una máquina que aplica una dosis en el lugar deseado. La radioterapia no se ve, no duele y no tiene olor, pero puede originar algunos efectos molestos en el sitio de la aplicación, así como caída del cabello, náuseas, vómitos, diarrea, irritación en la piel, anemia e infecciones. Cirugía reductora. El cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en cualquier parte del cuerpo que viajan por el organismo y producen siembras en diversos lugares. Se pueden multiplicar rápidamente y sin control, formando tumores gigantes en pocos meses. La cirugía es una de las formas de tratamiento del cáncer. Con ella se pretende resecar o retirar todas las células tumorales que forman una masa visible y mejorar los síntomas y molestias derivadas de ella. Estas cirugías pueden ser realizadas en cualquier parte del cuerpo. Se hacen usualmente con anestesia general. El cirujano corta la piel y llega hasta la porción que quiere remover. Después, procede a retirar los ganglios linfáticos cercanos que contienen células cancerígenas. Esto con el fin de evitar que las células viajen a otros lugares del organismo, produciendo metástasis. Estas cirugías traen algunos efectos molestos como dolor, cicatrización, incapacidad temporal o permanente, riesgos de infección, sangrados, pérdida de la función de un órgano y formación de coágulos sanguíneos. ¿Qué es el cáncer? El cuerpo humano está formado por muchos tipos de células. Por ejemplo, las neuronas hacen parte del sistema nervioso central y los miocitos hacen parte de los músculos. Las células tienen unas características que las identifican normalmente y crecen y mueren a un ritmo constante. Cuando estas células mutan o cambian sus características, pueden volverse células cancerígenas. El cáncer es el crecimiento descontrolado de células cancerígenas anormales en cualquier parte del cuerpo. A diferencia de las células normales, las células cancerosas se multiplican rápidamente sin control, formando tumores gigantes en pocos meses. Son células que se desprenden y viajan por el torrente sanguíneo formando siembras en otros lugares, las cuales se llaman metástasis. Hay muchos tipos de cáncer, los cuales tienen que ver con todos los tipos de tejidos y células. Los tipos de cáncer más comunes son cáncer de piel, pulmón, mama, colon, recto, endometrio, ovario y próstata. Sinusitis. En la cara y detrás de la nariz hay unas cavidades encargadas del calentamiento del aire que se conocen como senos paranasales. Estas cavidades están recubiertas por células respiratorias productoras de moco que drenan este material a la nariz por medio de unos orificios. En condiciones normales, este moco ayuda a mantener limpias las vías respiratorias y no se acumula. Los senos paranasales son 4, los frontales, los maxilares, los etmoidales y los esfenoidales. La sinusitis es la infección e inflamación de los senos paranasales que produce obstrucción de los orificios de salida del moco, con hinchazón, enrojecimiento, edema y crecimiento bacteriano dentro de las cavidades.
La sinusitis inicia con síntomas similares a una gripa, pero que se tornan más intensos y duran más tiempo, causando fiebre, producción abundante de moco, dolor de cabeza, sensación de presión sobre los senos inflamados y en los dientes, la cual empeora al inclinarse hacia adelante. Puede haber ojos rojos y llorosos, visión borrosa, tos, fiebre y malestar general. Otitis. Los oídos son los órganos de la audición y del equilibrio. Se encuentran a cada lado de la cabeza y están formados por una parte externa o conducto que comunica con la oreja y unas porciones media e interna que están dentro del hueso detrás del tímpano y son las que directamente se encargan de transmitir los sonidos y de mantener el equilibrio. Otitis se le llama a la inflamación de cualquier parte del oído que usualmente es producida por una infección. La otitis externa es más común en adultos y es la inflamación del conducto externo que produce comezón, sensación de oído tapado y dolor en el oído que se intensifica al tocarse la oreja o al masticar. La otitis media se produce cuando hay acumulación de líquido y pus en el espacio detrás del tímpano. Las paredes del oído se inflaman, se hinchan y producen dolor y pérdida de la audición, lo cual usualmente es transitorio. En ocasiones, cuando la inflamación es severa, se puede producir pérdida del equilibrio, fiebre y malestar general. Faringoamigdalitis. La faringe es un conducto por donde pasa el aire y la comida que ingerimos. Comunica la nariz y la boca con la tráquea y el esófago. En la parte posterior de la boca, sobre la faringe, se encuentran dos glándulas de defensa del organismo llamadas amígdalas. Amigdalitis y faringitis son los nombres dados a la inflamación de estas zonas, lo cual usualmente se produce por una infección viral o bacteriana. Esta inicia como un resfriado común y se acompaña de dolor de garganta, carraspera y dificultad para tragar. Además, las amígdalas se tornan rojas e hinchadas, y cuando la inflamación es severa, se forman placas blanquecinas compuestas de pus. La voz puede cambiar un poco, y también en ocasiones la respiración puede estar afectada. Las infecciones severas causan intenso malestar, fiebre e inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, y solamente en caso de ser producida por bacterias, se requiere la administración de un antibiótico, pues de lo contrario, las defensas del cuerpo eliminan la infección en aproximadamente 5 días. Rinitis alérgica. Una alergia es la respuesta exagerada de las defensas del organismo contra una sustancia contenida en el ambiente. La rinitis alérgica es una de las formas más comunes de alergia, la cual se manifiesta por la inflamación de la porción interna de la nariz con la consiguiente producción exagerada de moco, hinchazón de la pared con sensación de obstrucción nasal para respirar, necesidad de respirar por la boca, picazón de la nariz e intensas ganas de estornudar. Los síntomas de la rinitis se pueden desarrollar a causa de muchos estímulos: frío ambiental, aire acondicionado, humo de cigarrillo, polen de flores, químicos ambientales, ejercicio e inclusive el estrés pueden desencadenarlos. Es usual que las personas con rinitis alérgica presenten simultáneamente conjuntivitis alérgica, manifestada en ojos rojos y llorosos, acompañados de intensas ojeras. Cuando la rinitis alérgica es persistente, se disminuye el sentido del olfato, hay sensación de oídos tapados y dolor de cabeza por inflamación de los senos paranasales. Depresión. El sentimiento de tristeza es normal, pero cuando es persistente y afecta toda la vida de una persona, puede convertirse en una enfermedad llamada depresión. El cuerpo humano contiene sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son producidas por las neuronas del cerebro y ayudan a controlar el temperamento, los sentimientos y todas las funciones cerebrales. La depresión se origina cuando algunas de estas sustancias son producidas en cantidad insuficiente y se producen reacciones en la forma como percibimos el mundo. Los síntomas de la depresión incluyen falta de interés o placer en las actividades diarias, sentimientos de tristeza o indiferencia, llanto fácil e irritabilidad, decaimiento, cansancio, insomnio o sueño excesivo, sentimientos de culpabilidad, sensación de que nada vale la pena. Hay dificultad para la concentración y para la toma de decisiones y se presentan cambios en el apetito. Trastornos de ansiedad. Las reacciones de ansiedad, miedo y estrés son esenciales para la supervivencia. Ellas nos avisan del peligro y nos permiten huir de él. El cuerpo humano, ante una reacción que implique peligro, responde con la activación de señales cerebrales que viajan por el organismo produciendo liberación de hormonas del estrés como la adrenalina. Estas sustancias rápidamente ejercen efectos con el fin de proveer energía extra que permita responder al peligro. A nivel circulatorio, incrementan la actividad del corazón, hay palpitaciones, mayor envío de sangre, activación muscular y cerebral. El vaso libera células sanguíneas nuevas, la respiración se hace más rápida, la piel se torna pálida, fría y sudorosa, la boca se seca y es difícil tragar. Puede haber además mareo, vértigo, vómito y sensación de desvanecimiento.
Si bien esta respuesta es normal, en ocasiones se produce por estímulos que no son realmente peligrosos, y es aquí cuando se considera enfermedad. La ansiedad se puede manifestar como una preocupación persistente, un ataque súbito de pánico o miedo ante el recuerdo de una situación traumática, pero en todos los casos los síntomas son similares. Manías. La manía es un estado anormal de la mente de un individuo donde la actividad química del cerebro relacionada con el estrés, las emociones y los movimientos corporales está activada, mientras que las porciones del cerebro relacionadas con la concentración, la atención, la inhibición y el juicio están en baja actividad. El ánimo se exalta, es excesivo y anormal para el desempeño en sociedad. En la manía hay discurso y pensamiento acelerado, incremento en la energía corporal con hiperactividad. No hay sensación de cansancio ni de sueño, el optimismo es exagerado y fuera de lógica, hay irritabilidad, agresividad e impaciencia. La capacidad de juicio de la persona se pierde, no se concentra y además tiene la sensación de ser indestructible, por lo que realiza actividades peligrosas o apresuradas como gastar grandes cantidades de dinero o manejar vehículos de forma errática. Trastornos del sueño. El sueño es un descanso necesario para vivir. Es regulado por ciclos que tienen que ver con la sucesión del día y la noche, la luz y la oscuridad, los cuales ejercen estímulos cerebrales regulados por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Hay varias fases del sueño. La primera es de adormecimiento y dura unos pocos minutos. La segunda es de sueño ligero y el cuerpo se empieza a relajar. La tercera es de transición hacia el sueño profundo o fase 4, donde la relajación es intensa y es difícil despertar a la persona. Posteriormente, se ingresa a una etapa de sueño superficial donde el cerebro se activa y se producen la mayoría de los sueños. Cualquier alteración en estas etapas normales origina enfermedades conocidas como trastornos del sueño. Los principales tipos son insomnio, que es la dificultad para conciliar el sueño o el despertar muy temprano, la hipersomnia, que es el sueño excesivo durante el día, y la narcolepsia, que son ataques súbitos e incontrolables de sueño. Artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad propia de las articulaciones o coyunturas, donde hay inflamación de los huesos, cartílagos, tendones, ligamentos y líquido articular. En la artritis reumatoidea es el mismo sistema de defensa del organismo el que ataca las moléculas que componen la articulación, originando destrucción del cartílago y acumulación de células inflamatorias en el líquido sinovial. Los síntomas que producen la inflamación son dolor, hinchazón, enrojecimiento y aumento de la temperatura en las articulaciones. Además se presenta rigidez para los movimientos, principalmente en las horas de la mañana. Las principales zonas afectadas son las manos y las muñecas. Sin embargo, también pueden alterarse las rodillas y las articulaciones del pie. Es usual que con el tiempo se desarrollen pequeños nódulos duros debajo de la piel de los codos, acumulaciones de líquido en las articulaciones y síntomas generales como fatiga, pérdida de peso y fiebre. Lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad en la que el sistema de defensa del organismo ataca por error las propias células y tejidos del cuerpo originando inflamación, agravándose a causa de infecciones virales y por la exposición a los rayos del sol. El dolor articular es el síntoma más común que presentan las personas con lupus. Usualmente se acompaña de hinchazón y enrojecimiento de la articulación, principalmente a nivel de manos, muñecas, codos, rodillas y tobillos. El lupus produce fiebre persistente, salpullidos en la piel, principalmente en la cara, lesiones discoides en forma de moneda en todo el cuerpo, pérdida del cabello, fatiga, cansancio intenso, pérdida del apetito, náuseas, pérdida de peso, dolor en el pecho y al respirar, así como anormalidades en la menstruación, alteraciones en el sueño y sequedad crónica de los ojos y la boca. El lupus causa también anemia, sangrados, alteración en la fertilidad y mayor propensión a tener niveles elevados de grasas en la sangre, ataques al corazón, elevación de la presión arterial y formación de coágulos en la sangre. Artritis gotosa. La artritis gotosa es una enfermedad que afecta las articulaciones, causando inflamación y dolor, lo cual se origina por la acumulación en exceso de una sustancia de desecho conocida como ácido úrico. Las articulaciones más afectadas son las extremidades inferiores, principalmente el dedo grande del pie, pero en los ancianos afecta también las manos. Durante los ataques agudos se produce un dolor severo e incapacitante que impide apoyar el pie. Usualmente, la articulación acumula líquido, la piel se ve enrojecida, brillante y tensa. Esta inflamación intensa puede causar fiebre, pérdida de apetito, escalofríos y malestar general.
Cuando el exceso de ácido úrico o hiperuricemia no se trata, es factible que el dolor y la inflamación se vuelvan persistentes y se desarrollen acumulaciones de los cristales de ácido úrico en otras partes de la piel, formando unas tumoraciones blanco-amarillentas llamadas tofos, que se encuentran principalmente en las orejas, antebrazos, codos, rodillas, manos y pies. Osteoporosis. El esqueleto es el sistema de soporte y movimiento del organismo, que está formado por los huesos, que son órganos duros por los minerales que contienen, en especial el calcio. La osteoporosis es una enfermedad en la que los huesos se debilitan al perder calcio y por esto se pueden fracturar o quebrar con facilidad. Esta enfermedad en principio no causa síntomas, pero con el paso del tiempo desarrolla dolor óseo y en cualquier momento con un movimiento o un golpe mínimo se produce fractura del hueso. Los huesos que se afectan con mayor frecuencia son la cadera, las muñecas y los brazos. La columna también puede verse afectada y esto hace que la persona pierda estatura y se torne encorvada. La pérdida de calcio de los huesos está favorecida por el cigarrillo, los excesos de alcohol, las dietas para adelgazar, el sedentarismo o falta de ejercicio, una dieta pobre en calcio, el consumo crónico de medicamentos como esteroides, ciertos tratamientos contra el cáncer y largos periodos en cama a causa de una enfermedad.